Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una clase gratuita de Derecho de Familia con la licenciada Fernanda Pía Rivera Lobos. Ustedes ya la conocen, ella se dedica al derecho de familia. La verdad que cada clase de derecho de familia que ha dado ha sido muy, muy buena, porque además de darnos la parte teórica, ella nos brinda ejemplos del día a día, de la profesión, y eso realmente es bastante valioso. Eh, Así que bueno, quiero decirles que cualquier duda que ustedes tengan, pueden, hola Jessy, ¿cómo andas? Pueden dejarla por el chat. Pía siempre responde todo, Pía siempre les hace también un apunte para ustedes, así que cualquier cosa lo dejan por el chat. Y quiero darle las gracias a Pía porque, bueno, su gran pasión también por el derecho y por el derecho de familia principalmente, la ha traído acá a dar esta clase. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bueno, dicho esto, ya le doy la palabra a ella. Bienvenida, gracias por tu tiempo para este espacio. Sé que estás un poquito resfriada, así que también gracias por estar, nada, por la voluntad y por el esfuerzo y por las ganas de estar acá. Hola, buenas noches ya. Espero estén todos muy bien. Eh, Vamos a compartir pantalla. No sé si se ve, ¿sí? Sí, Pía, se está viendo muy bien. Para que los compañeros se queden tranquilos, este PowerPoint, la licenciada siempre lo comparte. Así que quédense tranquilos y tranquilas que esto va a estar en los grupos, ¿sí? No se preocupen por ahí de estar copiando, qué sé yo, porque eso lo vamos a pasar. Así que no se preocupen. Sí. Como les comentaba Federica, yo siempre hago un apunte de la materia, aparte del PowerPoint. La clase de ahora va a ser de regímenes patrimoniales, ¿ya? Primero que todo, ver que dentro de los temas que vamos a tratar son las capitulaciones matrimoniales, el régimen de sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes. Vamos a tratar de que esta clase no sea tan extensa, porque igual los regímenes, todo lo de los regímenes patrimoniales es un poco largo, entonces vamos a ir viendo ciertos puntos y el resto de toda la información va a ir en el apunte que les voy a hacer llegar, que todos siempre se los hago llegar a través de Federica. Ya los apuntes y todo esto está preparado del profesor Juan Andrés Orrego. Entonces, vamos con los regímenes patrimoniales. Tenemos que tener en cuenta que el matrimonio nos genera efectos tanto personales como efectos patrimoniales. Y dentro de los efectos patrimoniales que tenemos, se concierne a los regímenes de bienes que van a existir entre los cónyuges. Entonces, ¿cómo se define el régimen patrimonial? Este se ha definido como el estatuto jurídico que regla los intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí y respectos de terceros. En Chile encontramos tres regímenes patrimoniales que son el régimen de sociedad conyugal, que es el sistema donde ambos cónyuges forman un solo patrimonio, que es como común para ambos y que por reglas generales es administrado por el marido. Tenemos el régimen de separación de bienes, que en este sistema se entiende que cada cónyuge tiene la administración y los bienes son de ellos. Es como cuando uno dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No, no es todo junto. Y tenemos el régimen de participación en los gananciales, que aquí los patrimonios, si bien se mantienen separados, pero cuando el régimen se acaba, el cónyuge que adquirió algún bien más alto, o sea, tuvo mayor ganancia, compensa al que obtuvo menos. Eso es como lo básico de estos tres regímenes. Entonces, partimos con las convenciones matrimoniales. ¿Qué son las convenciones matrimoniales? Se definen que son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Estas tienen por objeto modificar el régimen de bienes que está establecido por la ley, ¿ya? Ahora, el Código Civil las llama convenciones, pero en realidad se trata de actos jurídicos bilaterales, pero que no siempre van a ser contratos. Por eso se le dice que son convenciones.
Entonces, por ejemplo, podría ser contrato cuando se le imponga una obligación a alguno de los contrayentes, por ejemplo, que el futuro cónyuge o el marido le va a pagar a su futura mujer una pensión, por ejemplo, durante el matrimonio, pero en otros casos también puede ser una convención, que es cuando se limita uno a hacer meras declaraciones, que sería, por ejemplo, que los cónyuges tasen los bienes que van a incluir dentro de sus patrimonios. Entonces, las capitulaciones se pueden convenir antes del matrimonio o durante su celebración. Y en cada caso, las solemnidades y las finalidades son distintas, ¿ya? Las capitulaciones que se celebran junto con el matrimonio solo pueden tener el objeto de el pacto de separación total de bienes o el régimen de participación a los gananciales. En cambio, las que se celebran antes del matrimonio pueden contener estos que ya vimos y otras estipulaciones que los esposos puedan acordar. Entonces, dentro de las solemnidades tenemos que son siempre solemnes, pero que estas van a variar según las capitulaciones sean antes o durante la celebración del matrimonio. Cuando las capitulaciones son antes de contraer el matrimonio, estas se otorgan por escritura pública y que se debe subinscribir al margen de la inscripción del matrimonio. Esta subinscripción se hace al momento de celebrar el matrimonio o tiene un plazo dentro de los 30 días siguientes a la celebración. Ahora, si no se hace esa subinscripción, las capitulaciones no tienen ningún valor y no van a producir efecto ni entre las partes ni entre terceros. Ahora, cuando las capitulaciones son celebradas al contraer matrimonio, esto se debe hacer constar en la inscripción del matrimonio y sin este requisito no tienen ningún valor. Entonces, ¿cuál puede ser el contenido de estas capitulaciones matrimoniales? Hay que distinguir si se trata de celebradas antes o durante el acto del matrimonio. Cuando las capitulaciones celebradas antes de contraer matrimonio, se pueden, por ejemplo, incluir estas ciertas convenciones. Adoptar un régimen matrimonial, ¿ya? Aquí sí hay que tener presente algo, que cuando se hizo la modificación y se incluyó el matrimonio de personas del mismo sexo, se hizo aquí una distinción de que las personas de mismo sexo no pueden pactar el régimen de sociedad conyugal. Pueden pactar los otros, pero no van a poder pactar el de sociedad conyugal. En cambio, las parejas o los esposos de distinto sexo pueden pactar el régimen de sociedad conyugal, el de separación total o parcial de bienes y el de participación en los gananciales. Ahora, también pueden hacer una enumeración de los bienes que los cónyuges van a aportar al matrimonio, ¿ya? O pueden hacer también una enumeración de las deudas, ya que estas deudas van a pasar al pasivo de la sociedad. Pueden también referirse a las donaciones por causa de matrimonio. Pueden también hacerse concesiones recíprocas, como la renuncia de la mujer a los gananciales, un goce de pensiones, y también los esposos pueden eximir de la comunidad una parte de sus bienes muebles. ¿Ya? Estas son como algunas de las convenciones que ellos podrían acordar. Sin embargo, tener presente que esto no es taxativo, así que se podrían agregar otro tipo de convenciones. Ahora, las capitulaciones celebradas al contraer el matrimonio, aquí solo se puede pactar la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales. Ahora, si bien no es taxativo las estipulaciones que nosotros podemos hacer en las capitulaciones, sí tenemos unas estipulaciones que están prohibidas. Y dentro de esas están las que sean contrarias a las buenas costumbres o a las leyes, que serían, por ejemplo, que la mujer renunciara a pedir la separación de bienes, ya que ese es un derecho irrenunciable, que se renunciara a la acción de divorcio. Recuerden que la acción de divorcio es irrenunciable y además es imprescriptible, que se establecieran pactos sobre sucesión futura, o que los esposos del mismo sexo pacten régimen de sociedad conyugal, que como les comenté, cuando se les incluyó
y se les permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, no se les dio la posibilidad de hacerlo a través del régimen de sociedad conyugal. Otra de las estipulaciones prohibidas serían las que vayan en detrimento de los derechos, deberes y obligaciones de los cónyuges. Entre ellos están el deber de fidelidad, de socorro, de asistencia, de respeto. También tenemos las estipulaciones en detrimento de los derechos, deberes y obligaciones, pero respecto a los descendientes comunes. O sea, por ejemplo, que no se podría pactar que un padre no va a participar en la educación o en la crianza de sus hijos, y estipulaciones relativas a la vigencia de la sociedad conyugal. Aquí lo que le dice la ley es que no va a permitir que se adelante o se retrase la vigencia de la sociedad, o que se creen cláusulas especiales para extinguir la sociedad conyugal. Ahora, conforme al artículo 1716, las capitulaciones matrimoniales solo van a producir sus efectos desde el momento en que se celebra el matrimonio y se efectúa la subinscripción, y efectuada la subinscripción, ahí se van a recién producir los efectos de las capitulaciones. Entonces, si bien las capitulaciones matrimoniales no son un contrato accesorio, sí se entiende que son un acto jurídico dependiente que van a requerir la celebración de otro contrato, que en este caso es el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros celebramos las capitulaciones matrimoniales, pero no celebramos el matrimonio, entonces estas capitulaciones matrimoniales no van a producir ningún efecto. Ahora, hablemos de la sociedad conyugal. Esta se dice que se puede definir como la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges bajo la modalidad de comunidad diferida y restringida de muebles y gananciales por el hecho de contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario. La sociedad conyugal se forma de pleno derecho, no es necesaria una declaración de una voluntad, y su duración está determinada por la ley. Aquí es como el dato. Cuando uno se va a casar, si nada dice uno en el momento que quiere pactar otro régimen matrimonial, uno siempre va a quedar casado como en sociedad conyugal. Entonces, en el caso de que ustedes en algún momento quisieran contraer matrimonio entre personas de distintos sexos, lo ideal sería que conversaran antes y decir, sí, nos vamos a casar por sociedad conyugal, no es necesario decir nada, pero si quisiéramos hacer la participación en los gananciales, recordar que al momento de que nosotros celebremos nuestro matrimonio ante el oficial del registro civil, le hagamos notar que queremos este otro régimen, ¿ya? Entonces, vemos como la clasificación de los elementos en el patrimonio social. Se pueden distinguir 3 patrimonios en el matrimonio. Tenemos el social, el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer. Ahora, eventualmente, si la mujer ejerce una profesión que sea separada del marido, se puede formar un cuarto patrimonio, que es el que se considera como el de patrimonio reservado. ¿Se quedó pegado? Entonces, vamos con el haber o los activos de la sociedad conyugal. El haber o activo de la sociedad conyugal está el haber real o absoluto y el haber relativo. Entonces, partamos con el haber absoluto. Se dice que forman el haber real o el absoluto aquellos bienes que entran al patrimonio de la sociedad conyugal de manera definitiva e irrevocable, sin derecho a recompensa en favor del cónyuge que los hizo ingresar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle que hay en el haber real o el haber absoluto? Es que ingresan los bienes que entran de manera definitiva y no tiene derecho a recompensa en favor del otro cónyuge. A diferencia del haber relativo, que ahí sí hay un derecho de recompensa en favor del otro cónyuge. Entonces, van a integrar el haber real las siguientes partidas. Hablamos del producto directo del trabajo de los cónyuges. ¿Qué hablamos aquí?
Aquí hablamos de la regla general de los salarios y los emolumentos que tengan los cónyuges. Entonces aquí tenemos todo el trabajo, independiente de cuál sea la importancia y la duración y la forma en que tuvieron los ingresos. ¿Ya? Cuando se habla de salarios, se entiende que es la remuneración cuando se hace bajo un vínculo de subordinación o dependencia, y cuando hablamos de emolumentos se entiende que son otros ingresos que pueden percibir los cónyuges, por ejemplo, como honorarios por servicios profesionales. Ahora, si bien decimos que ingresan todos los salarios y los emolumentos, no toda remuneración o renta que obtengan los cónyuges casados en sociedad conyugal ingresan al haber, ¿ya? Sino solo aquellos que fueron devengados durante el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que se produjeron o se obtuvieron dentro del periodo que dura el matrimonio. O sea, lo que yo tengo de antes de casarme o lo que yo tengo después de casarme no ingresa en este haber. Es solo lo que se hizo, el trabajo que yo hice mientras estábamos casados. Entonces, para que ingresen efectivamente, tienen que tratarse de salarios y emolumentos y devengados durante el matrimonio. También tenemos las donaciones remuneratorias. Estas son las que se hicieron en servicios específicos, pero que son donaciones que se hacen en situaciones que uno debiese pagar por ese servicio, pero en verdad no lo pagamos. Se los digo más fácil con un ejemplo. Yo como abogado voy a defender un juicio a un amigo, y yo no le voy a cobrar a este amigo los honorarios por este juicio. Pero mi amigo me va a hacer una recompensa y me va a regalar algo. Por ejemplo, algo muy básico, un chocolate. Entonces, este chocolate constituye una donación remuneratoria. Entonces, se dice que estas donaciones se ven como que no tienen nada de gratuito, porque igual equivalen a una forma de pagar el servicio que se prestó. También cuando se habla de otras indemnizaciones obtenidas a consecuencia del trabajo, aquí tenemos las jubilaciones y pensiones de retiro, una vez que se devengan. Aquí vamos con esto. Cuando uno trabaja, uno cotiza. Y a medida que uno cotiza, toda esta plata va a la AFP. Entonces, esta plata, esta cotización, se entiende que es dentro de la remuneración. Pero mientras estemos casados, estas remuneraciones, esta AFP, esta pensión, no se ha devengado porque aún a uno no se la han empezado a pagar. Entonces, mientras uno no se lo comiencen a pagar, no está dentro del matrimonio. También tenemos los bienes raíces o muebles adquiridos a título oneroso, los frutos de los bienes sociales y propios devengados durante el matrimonio. Aquí respecto al tesoro se hace una distinción porque va a ser la parte del tesoro que según la ley pertenece al dueño del terreno, que va a ingresar al haber de la sociedad si dicho terreno pertenece a la sociedad. Y también cuando habla de las minas, que son las minas que se denuncian durante la vigencia de la sociedad por uno de los cónyuges o por ambos. Ahora, el haber aparente o el haber relativo es aquel integrado por aquellos bienes que entran a formar parte del patrimonio, pero que le van a conferir al cónyuge un crédito contra la sociedad conyugal. O sea, va a tener una recompensa a este cónyuge al momento que se haga efectiva la disolución de la sociedad conyugal. Dentro de estos podemos encontrar los bienes muebles aportados al matrimonio, ¿ya? Y estos excepcionalmente pueden ingresar al haber propio cuando lo hubiésemos pactado en una capitulación matrimonial. También tenemos los bienes muebles adquiridos durante el matrimonio, pero a título gratuito. O sea, el cónyuge que hace ingreso de estos bienes va a adquirir un crédito en contra de la sociedad que va a ser efectivo una vez que se disuelva. También tenemos el tesoro, y aquí le hago la diferencia porque aquí va a ingresar al haber relativo, pero en el caso de la parte del tesoro que la ley le asigna al descubridor,
Esto es si uno de los cónyuges descubre un tesoro en bienes de la sociedad o de un tercero y la parte que le corresponde al descubridor va a ingresar al haber relativo de la sociedad. Y también si el tesoro se encuentra en un bien perteneciente a uno de los cónyuges, la parte que corresponde al dueño del suelo también ingresa al haber relativo de la sociedad. Entonces, tenemos el haber social y también tenemos el haber propio de cada cónyuge. El haber propio de cada cónyuge se encuentra formado por aquellos bienes que no entran al haber real ni al haber aparente relativo de la sociedad. Y este dominio de estos bienes corresponde al cónyuge que adquirió estos bienes, ¿ya? Pero aquí sí hay que tener presente que aunque sean dueños de ellos, no siempre van a ser administrados por el cónyuge que es propietario. Así tenemos que, la regla general es que los bienes, por ejemplo, de la mujer sean administrados por el marido. Entonces, ¿en qué situación jurídica se encuentran estos bienes? ¿Y cuáles son las consecuencias que van a producir? Entonces, los aumentos y las mejoras que experimenten pertenecen al cónyuge propietario. La pérdida fortuita va a afectar también al cónyuge propietario. La administración de estos bienes corresponde al marido, por regla general. Los acreedores del cónyuge no propietario no pueden embargar estos bienes y disuelta la sociedad conyugal, estos bienes se retiran en especie, o sea, no ingresan a la comunidad ni una futura liquidación. Entonces, ¿qué podemos considerar que integran el haber propio de cada cónyuge? Tenemos los bienes raíces que los cónyuges tienen al momento de contraer matrimonio, ¿ya? También tenemos los bienes raíces adquiridos durante la vigencia de la sociedad, pero a título gratuito. Por ejemplo, los que se adquieran por donación, una herencia. También tenemos los aumentos experimentados por los bienes propios de cada cónyuge. Aquí se refiere, por ejemplo, que hubiese un aumento por una aluvión, por una edificación en el bien. También tenemos los bienes muebles excluidos de la comunidad, porque recordemos que los esposos pueden excluir bienes muebles cuando hacen las capitulaciones matrimoniales, ¿ya? Pero esta exclusión de los bienes debe ser a título singular. Y también tenemos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la mujer en virtud del artículo 166. Este artículo trata de que son bienes que adquiere la mujer, pero en virtud de una donación, de una herencia o de un legado, pero que tienen la condición expresa de que estos bienes no los administre el marido. Ahora, hablamos del pasivo de la sociedad. Aquí tenemos que ver que desde un punto de vista de un tercero, no hay un pasivo social, porque para ellos la sociedad conyugal no existe. Entonces, el acreedor puede perseguir el patrimonio del marido o los bienes propios de la mujer, pero no puede demandar el cumplimiento en el patrimonio social porque esto se va a confundir con los del marido. Entonces, aquí hay que determinar cuáles son las deudas que el tercero puede perseguir en el patrimonio del marido y cuáles puede perseguir en el patrimonio de la mujer. Entonces, aquí tenemos como ejemplo las obligaciones que dan acción sobre los bienes sociales y sobre los bienes propios del marido. Por ejemplo, toda deuda contraída por el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal. O sea, esta es la típica deuda social. Los acreedores van a poder perseguir todos los bienes, tanto los propios como los sociales. También tenemos aquí las obligaciones contraídas por el marido, pero antes del matrimonio, ¿ya? Y también tenemos las deudas contraídas por la mujer con mandato general o especial del marido. ¿Ya? Se entiende que la mujer, como está actuando como mandataria, ella no compromete su patrimonio, sino que el de su mandante, ¿ya? Entonces ella va a actuar por cuenta y riesgo de este. También tenemos algunos ejemplos de obligaciones que dan acción sobre los bienes sociales, sobre los bienes propios del marido y sobre los bienes propios de la mujer.
tenemos como ejemplo las contraídas por el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal, en virtud de un contrato que cede en beneficio personal de la mujer. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el marido pague los estudios universitarios de la mujer. Y también tenemos las obligaciones contraídas por la mujer antes del matrimonio, y en este caso son los acreedores de la mujer lo que están persiguiendo. Pero, de acuerdo al artículo 1740, estas deudas se deben pagar por la sociedad conyugal, pero también se pueden perseguir en los bienes propios de la mujer. Entendamos que si la mujer, antes de contraer matrimonio, ella puso su patrimonio afecto a esta obligación, se entiende que se puede perseguir la obligación pendiente que tiene tanto de sus bienes como en los bienes sociales. Ahora vamos a hablar del pasivo de la sociedad, pero con respecto a la contribución de las deudas. Entonces, después de que se pagaron las deudas, hay que determinar a qué patrimonio se van a imputar estos pagos que se hicieron. Ahora, esto solamente les va a concernir a los cónyuges y se va a dar solamente cuando se disuelva la sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, se infiere que hay deudas que la sociedad paga provisionalmente, pero de cuyo monto tiene derecho a reembolsarse, y que hay deudas que pesan sobre el patrimonio social sin derecho a reembolso o recompensa. Entonces, tenemos un pasivo definitivo y un pasivo provisorio. El pasivo definitivo está formado por las deudas sociales, y el pasivo provisorio son las deudas personales de cada cónyuge, pero que la sociedad pagó en su oportunidad. Cuando hablamos del pasivo definitivo, está compuesto por las deudas que paga la sociedad durante su vigencia, y que una vez que haya una disolución de la sociedad, no hay derecho a recompensa. Y dentro de estas podemos nombrar las contraídas durante el matrimonio por el marido o por la mujer con mandato general o especial del marido. Y estas obligaciones pueden ser cobradas a la sociedad, pero tienen derecho a recompensa el cónyuge contra el cónyuge respectivo. También tenemos el lasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por el marido. Lastar es suplir lo que otro debe pagar con el derecho de reintegrarse. O sea, en este caso se paga una obligación que está caucionada por una fianza, por una hipoteca o por una prenda. También tenemos de los gastos que origina el mantenimiento de los cónyuges, el mantenimiento y educación y establecimiento de los descendientes comunes y de toda otra carga de familia. Aquí la sociedad tiene que solventar el mantenimiento de los cónyuges, de los hijos, lo que implica casa, vestuario, medicina, todo ese tipo de cosas, los estudios, pero hace una distinción aquí que son el mantenimiento de todo, pero de los descendientes comunes, o sea, sería de los hijos que hay dentro del matrimonio, o si no están fuera del matrimonio, pero en las mismas personas. También tenemos los dineros que se deben entregar a la mujer periódicamente o por una vez si se estipuló en las capitulaciones matrimoniales. Aquí recuerden que se podía hacer un pacto en las capitulaciones y se podía estipular que va a recibir una paga mensual o periódica, y la mujer puede disponer de esos dineros. Ahora, cuando hablamos del pasivo relativo, este se compone por las deudas que la sociedad paga en virtud de los principios que rigen la obligación a las deudas, pero que va a deber soportar después el patrimonio de cada cónyuge. Y estos pagos son los que dan derecho a una recompensa a favor de la sociedad. Entonces aquí tenemos las deudas personales de cada cónyuge, o sea que emanan de actos o contratos que han cedido en beneficio exclusivo de algunos de ellos. Las deudas contraídas para la mantención de un hijo de anterior matrimonio o de filiación no matrimonial o expensas de educación extraordinaria. Las deudas hereditarias o testamentarias provenientes de una herencia adquirida por uno de los cónyuges, y las deudas provenientes de multas o reparaciones pecuniarias a que fuere condenado uno de los cónyuges por un delito o cuasi delito.
Ahora, anteriormente cuando hablábamos del pasivo y cuando hablábamos del activo, siempre hablamos de un tema de las recompensas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las recompensas? Son las indemnizaciones pecuniarias a que los patrimonios del marido, de la mujer y de la sociedad conyugal están obligados entre sí. ¿Cuál es el objeto de estas recompensas? Que se evite el enriquecimiento de un patrimonio a expensas de otro, evitar las donaciones disimuladas que pudieran hacerse los cónyuges entre sí, evitar los abusos del marido que podría emplear respecto a los dineros de la mujer, porque recuerden que en la sociedad conyugal el administrador de la sociedad es el marido, por lo tanto él es el que va a administrar los bienes de la mujer, y también corregir los excesos de una administración malintencionada. Entonces, esta clasificación, estas recompensas las podemos clasificar de esta manera. Las recompensas que existen de la sociedad a favor de los cónyuges, las recompensas que existen de los cónyuges a favor de la sociedad y las recompensas que existen de los cónyuges entre sí. Entonces, hablemos de las recompensas que la sociedad debe a los cónyuges. Hablamos primero de la incorporación de bienes de los cónyuges al patrimonio social. Entonces, la sociedad debe recompensar a los cónyuges cuando incrementa su patrimonio con bienes de aquellos. También el valor del bien propio del cónyuge vendido durante la vigencia de la sociedad. Aquí hay un lugar a la recompensa cuando la sociedad recibe el valor de un bien propio de uno de los cónyuges. El pago de deudas sociales con bienes propios. Aquí hay una recompensa cuando uno de los cónyuges paga deudas sociales con sus bienes propios. Y hablamos de un enriquecimiento sin causa que debe la sociedad recompensa al cónyuge cuando la primera obtiene un provecho injustificado con los bienes propios de este. Aquí así podemos dar un ejemplo, que un edificio del cónyuge se demoliera y la sociedad recibiera el precio de los materiales. Entonces estaría recibiendo la sociedad un dinero de un bien que era de uno de los cónyuges. Ahora, las recompensas que los cónyuges le deben a la sociedad, esto lo vemos uno por el pago de las deudas personales de los cónyuges. Aquí la sociedad está obligada al pago de las deudas personales y queda el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invirtió en ellos. Hablamos también de la donación de los bienes sociales. Aquí el marido o la mujer deben recompensar a la sociedad por el valor de toda donación que hicieren de cualquier parte del haber social y por toda erogación gratuita y cuantosa a favor de un tercero, pero que no sea descendiente común. Los gastos causados en la adquisición o cobro de los bienes o créditos de los cónyuges, por ejemplo, se pagó el precio de una compra-venta, y cuando podemos hablar también el pago de las costas judiciales. Y también tenemos las expensas hechas en los bienes propios, y aquí los cónyuges le deben recompensa a la sociedad por las expensas de toda clase que se hayan hecho en sus bienes propios. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de cónyuge a cónyuge? Está el pago de las deudas personales, o sea, hay lugar a recompensa cuando con los bienes de un cónyuge se pagan deudas del otro, ya sea de manera voluntaria o forzada. Los deterioros en los bienes propios deberá sufrirlos él, porque las cosas se pierden para su dueño, y la venta de bienes propios, y aquí la enajenación de bienes propios va a dar lugar a una recompensa en su favor cuando durante la vigencia de la sociedad conyugal se destina el producido de estos bienes a la adquisición de bienes para el otro cónyuge o la reparación de bienes de otro cónyuge. Entonces, ahora vemos la administración de la sociedad conyugal. Ya, primero tenemos que tener presente que la administración de la sociedad conyugal puede ser la administración ordinaria, que comúnmente está a cargo del marido o del hombre. Excepcionalmente, la mujer puede tener a cargo la administración ordinaria cuando cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo, que el marido esté efecto un impedimento o que el impedimento del marido no fuera o indefinido,
o sea, no fuere larga o de indefinida duración. Y también existe la administración extraordinaria, y esta se produce cuando es nombrado un curador para el marido. Y va a ser este curador el que va a administrar los bienes sociales. Entonces comenzamos con la administración ordinaria de la sociedad. Esta corresponde al marido por el solo hecho del matrimonio, y para ejercitarla solamente necesita tener más de 18 años. Si él no los tiene, se le nombra un curador que va a administrar la sociedad conyugal, y aquí estaríamos ante la administración extraordinaria. La administración ordinaria comprende los bienes sociales y comprende también los bienes propios de la mujer. Ahora, al término de la administración, el marido no está obligado a rendir cuenta por lo que hizo. De hecho, se dice que va a administrar como dueño, pero tener presente que esto no va a significar que el marido puede cometer actos dolosos, ya, porque de acuerdo a los artículos 1748 y 1771, estos obligan al cónyuge a indemnizar a la sociedad o al otro cónyuge cuando se produjeron perjuicios que hayan sido por dolo o culpa grave. Entonces, vamos a estudiar ahora las facultades administrativas del marido sobre los bienes sociales y sobre los bienes propios de la mujer. Cuando hablamos de la administración ordinaria de los bienes sociales, ¿cuáles son las facultades que le corresponden al marido? Son facultades amplias, sin perjuicio de que requieren en algunos casos la autorización de la mujer para realizar ciertos negocios. Pero la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales. Sin embargo, hay limitaciones impuestas por la ley a la administración ordinaria del marido. Entonces, el marido va a necesitar autorización en los siguientes casos: para enajenar los bienes raíces sociales, ¿ya? Y esta enajenación, esta limitación se refiere solo a las enajenaciones voluntarias, ya, porque las decretadas por la justicia en juicios ejecutivos o en procedimientos concursales de liquidación no requieren la autorización. Necesita la autorización para gravar dichos bienes con hipotecas, censos o servidumbres u otros gravámenes reales, para prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales, para enajenar o gravar los derechos hereditarios de la mujer, para donar bienes sociales, salvo que sean donaciones de poca monta, para arrendar o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, los urbanos por más de 5 años y los rústicos por más de 8 años. Ahora, ¿qué quiere decir esta limitación? Solo le exige la autorización cuando el arriendo o el ceda la tenencia sea para más de 5 o para más de 8. Pero eso significa que si él lo arrienda por 3 años, no requiere la autorización de la mujer. O si en el caso de los rústicos, que son 8, lo arrienda por 5 años, tampoco va a necesitar la autorización de la mujer. ¿Ya? Y también para obligar los bienes sociales, constituyéndose como una avalista, un codeudor solidario, o otorgar cualquier otra caución. Ahora, ¿cuáles son las formas y los requisitos de la autorización de la mujer? La autorización de la mujer puede ser expresa o tácita, previa o coetánea a la celebración del contrato. La autorización es expresa y previa, debe ser siempre solemne y debe constar por escrito y por escritura pública si el acto exige esa solemnidad. La autorización debe ser específica. ¿Qué significa esto? Que si se hace la autorización, por ejemplo, para arrendar un bien inmueble, la autorización debe decir dónde está ubicada la casa, o sea, la casa que está ubicada en, no sé, Apoquindo 2000, Comuna de Las Condes, inscrito a Foja 5000 del año 2020, y toda la descripción que especifique cuál va a ser lo que realmente estamos autorizando. Y la autorización la puede prestar la mujer también de manera personal o a través de mandatario. Ahora, hay formas de suplir la autorización de la mujer.
y esta puede ser suplida por la justicia en los siguientes casos: cuando la mujer se niega a prestarlo sin justo motivo, o cuando la mujer se encuentra impedida, cuando es menor de edad, cuando hay demencia o hay una ausencia u otro impedimento. En este caso, se hace todo un juicio donde se le va a pedir la autorización al juez para poder suplir la autorización de la mujer. Se dice que existen sanciones por la falta de la autorización. Se dice que podría ser nulidad o inoponibilidad, y en este caso sería la mujer, los herederos o los cesionarios quienes van a poder entablar estas acciones, y se cuentan que para la nulidad son los 4 años, y sin embargo no se va a poder pedir pasados los 10 años, ¿ya? Aquí se habla de nulidad y de inoponibilidad. Ahora, ¿cómo va a ser la administración de los bienes propios de la mujer? Entonces, conforme al artículo 1749, el marido también administra ordinariamente los bienes propios de la mujer. Ahora, si bien la mujer conserva el dominio, ella no tiene facultades de administración. Y se pueden sintetizar estas características de la siguiente forma: el marido administra estos bienes con menos facultades que los bienes sociales. Aun cuando la ley le confiere al marido la facultad de administrar los bienes de la mujer, esta facultad no es de orden público y puede modificarse antes y durante el matrimonio. Eso lo podrían hacer a través de las capitulaciones matrimoniales. Durante el matrimonio, los terceros pueden alterar este régimen de administración haciendo donaciones a la mujer o dejándolo en herencia con la condición expresa que no administra el marido, que es la que se regula en el artículo 166. El marido también puede facultar o autorizar a su mujer para que administre sus bienes propios, y en caso de negativa injustificada del marido a realizar un acto que tenga por objeto alguno de los bienes de la mujer que administra, este va a poder recurrir a la justicia. En este caso, la materia es conocida y es resuelta por un juez civil. Entonces, voy a ver aquí algunas preguntas. ¿Querés que te las lea, Pía, o las lees vos? Aquí dice: Vale. Si durante el matrimonio en sociedad conyugal el marido contrae deuda en que embargan el único bien raíz, ¿él se lo deberá a la sociedad conyugal? Si es un bien social, o sea, se compró, por ejemplo, la casa dentro del matrimonio, es un bien social. Entonces, se entiende que es de los dos. Entonces, ahí no hay nada que tenga que deberle a la sociedad. Y si es con mandatario, este debe ser un mandato especial. Sí, aparte que debe ser súper específico, como les decía, tiene que estar súper individualizado todo lo que se va a hacer, ¿ya? Si es una casa, por ejemplo, si es vender una casa y algo así, tiene que ir con todas las especificaciones. Incluso en algunos casos se deben estipular hasta los deslindes de la propiedad para que quede súper especificado si es un mandato especial, por ejemplo, de compra-venta, ¿ya? Ahora, entonces, vamos con la administración extraordinaria de la sociedad. La administración extraordinaria tiene lugar cuando por incapacidad o ausencia del marido se va a nombrar un curador para su persona o sus bienes. Entonces se suspende la administración ordinaria y el curador, que puede ser la mujer o un tercero, va a entrar a administrar extraordinariamente. Entonces, ¿cómo es la administración extraordinaria ejercida por la mujer? La mujer administra la sociedad conyugal cuando se le nombra curadora de su marido. ¿Y esto ocurre en qué casos? Cuando el marido ha sido declarado interdicto por demencia, cuando el marido ha sido puesto en interdicción por sordera o sordomudez, y cuando hay prolongada ausencia del marido, ¿ya? ¿Qué tiene que ver aquí? Ignorancia del paradero,
la falta de comunicación, el perjuicio grave que se está causando por la ausencia de él y el hecho de que el ausente no haya dejado apoderados o que solo los haya constituidos para negocios especiales. Entonces, sin embargo, hacer aquí un hincapié, ¿cuáles son las facultades que tiene la mujer sobre los bienes sociales? Distintas son las facultades que tiene la mujer cuando es administradora de la sociedad, sobre los bienes sociales, sobre los bienes propios del marido y sobre su patrimonio personal. Cuando es respecto a los bienes sociales, tiene la misma administración ordinaria que tenía el marido. Cuando habla de sus bienes propios, tiene plena capacidad para administrar libremente sus bienes. Pero para administrar los bienes propios del marido, esto se va a hacer sujeto a las reglas de la curaduría. Y por lo tanto, en este caso, la mujer debe rendir cuenta de su administración al expirar porque es curadora del marido y como tal administra. Entonces, ¿cómo es la administración extraordinaria pero ejercida por un tercero? ¿Aquí en qué casos procede? Va a proceder respecto del marido menor de edad, cuando una de las personas que indica el artículo 367, llamadas a la guarda legítima del menor con preferencia de la mujer, acepta. ¿Ya? Tenemos también respecto del marido interdicto por disipación, pues en tal caso la mujer no puede ser curadora, y cuando la mujer a quien le corresponde la guarda se excusa o es incapaz de desempeñarla. En estos tres casos, entonces, el curador del marido administrará también la sociedad conyugal conforme a las reglas establecidas para todos los curadores. Ahora, en este caso sí, la mujer tiene un derecho, que es el de pedir la separación de bienes. Cuando la administración es de la sociedad es asumida por un tercero, la mujer va a poder tener este derecho a pedir la separación de bienes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el término de la administración extraordinaria? El término de la administración extraordinaria, este va a cesar cuando desaparece la causa que la produjo. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Cuando el marido llegue a la mayor edad, cuando el marido interdicto por demencia, por sorderas es rehabilitado, cuando el marido ausente regresa o fallece, cuando se concede la posesión provisoria de sus bienes en el marco de la muerte presunta, y cuando reaparece e instituye una persona con poder suficiente para que se haga cargo de sus negocios. Entonces, cesando la causa de la administración extraordinaria, el marido va a recobrar todas sus facultades de administración, ¿ya? Pero previo un decreto judicial. Sin embargo, este decreto es innecesario cuando el marido cumpla los 18 años. Ahora, vamos a las causales de la disolución de la sociedad conyugal. Se disuelve la sociedad por dos tipos de causales, por aquellas propias que no afectan al vínculo y por aquellas que producen la disolución del matrimonio. ¿Ya? Recuerden que las causales de disolución de la sociedad están establecidas. ¿Ya? Entonces, son las siguientes. La muerte natural de cualquiera de los cónyuges. Esto es lógico porque la sociedad conyugal tiene la vigencia mientras los cónyuges estén vivos. Una vez que uno de ellos fallece, ya no existe matrimonio, por lo tanto, ya no existe la sociedad conyugal. Tenemos la muerte presunta de uno de los cónyuges, que sería lo mismo. Tenemos la sentencia de separación judicial de los cónyuges, ¿ya? Porque se dice que los cónyuges separados judicialmente van a administrar sus bienes con plena independencia el uno del otro. La sentencia que declara la separación total de bienes, y aquí se procede a la división de los gananciales y el pago de las recompensas. La declaración de nulidad del matrimonio, pero en este caso solo se refiere al matrimonio putativo. Y recuerden que el matrimonio putativo tiene que haber, aunque sea alguno de los cónyuges, que esté de buena fe. Y respecto de ese que esté de buena fe, se considera que el matrimonio es putativo y por eso va a producir efecto.
tenemos también el pacto de participación en los gananciales, el pacto de separación total de bienes y la sentencia que declara el divorcio de los cónyuges. Claramente, si ya no existe matrimonio, ya no existe sociedad. Y una vez que se declara el divorcio, se disuelve la sociedad y se pasa a liquidar la sociedad conyugal. Ahora, hablemos de los gananciales. Tenemos la renuncia de los gananciales y la aceptación de los gananciales. Cuando hablamos de la renuncia de los gananciales, este es el acto jurídico unilateral mediante el cual la mujer manifiesta su voluntad de no llevar parte alguna de los gananciales sabidos durante la sociedad conyugal. Para que lo veamos así como cuando podemos ver el tema de los gananciales, es cuando en la sociedad conyugal la mujer adquirió bienes, ya sean inmuebles o muebles, pero bajo el artículo 150. Entonces, ponemos el ejemplo. El marido tiene una casa dentro de la sociedad hay una casa que costó, no sé, 100 millones de pesos. Pero resulta que la mujer que compró bajo el artículo 150 tiene una casa, por ejemplo, de 200 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la mujer no renuncia a los gananciales, sus bienes que ella adquirió por el artículo 150 y los que se adquirieron dentro de la sociedad se juntan y se hace solo una más. Y de ahí se va a hacer la división. Pero ¿cuál es el tema? Cuando en este caso, siendo bien objetiva, la mujer tiene una casa que sale 200 millones y dentro de la sociedad hay solo una casa que vale 100, entonces va a renunciar a los gananciales y se va a quedar solamente con lo que adquirió por el 150. Entonces, cuando se disuelva la sociedad, ella solo se va a quedar con el bien que adquirió por el artículo 150, pero no va a tocar parte de lo que se adquirió por la sociedad. ¿Ya? O sea, se va a quedar con los 200 millones que valía su casa, pero no le va a tocar nada de los 100 millones que tenía en la casa como sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la oportunidad para renunciar a los gananciales? La mujer tiene dos oportunidades, en las capitulaciones matrimoniales y después de disolverse la sociedad conyugal. Ahora, ¿cómo es la aceptación de los gananciales? Se dice que es un acto jurídico unilateral en virtud del cual la mujer consiente en incorporar en su patrimonio los gananciales obtenidos durante la vigencia de la sociedad. Y la voluntad cada debe ser expresa, tácita o incluso presunta. Cuando la mujer no renuncia a los gananciales, se entiende sí que los acepta con beneficio de inventario. Ahora, hablemos de los bienes reservados de la mujer casada. Se establece en el artículo 150 del Código Civil que la mujer casada, independiente de la edad, puede dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, de un oficio, de una profesión, y que se va a mirar como separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo que esta persona ejerce. Y el patrimonio de la mujer en este caso se denomina patrimonio reservado. Se define también entonces como aquel patrimonio especial que se forma con los bienes que la mujer adquiere con el producto de su trabajo, con aquellos que adquiere con dichos bienes y con los frutos de unos y otros, y que ella administra con autonomía del marido como si fuera separada de bienes. ¿Ya? Entonces, se dice o se suele recomendar a las mujeres cuando están casadas en sociedad conyugal, pero cuando tienen su propio trabajo, compren con el artículo, bajo el artículo 150. Entonces entran a su patrimonio reservado. ¿Cuáles son las condiciones de existencia para de este patrimonio reservado? Que la mujer debe ejercitar o haber ejercitado un trabajo. El trabajo que la mujer realiza debe ser separado del de su marido. El trabajo debe realizarse durante el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad. El trabajo debe ser remunerado o generar honorarios o renta. Y aquí es importante porque no es condición de existencia del patrimonio la autorización del marido.
O sea, la mujer se puede dedicar libremente a cualquier profesión u oficio o industria sin requerir el consentimiento del marido. ¿Ya? Esto se ve netamente porque antes de 1989 se consideraba que la mujer era una persona incapaz. Después de 1989 se dictó algo y se consideró que la mujer ya no era incapaz, pero siempre se habla de que es como una capacidad, entre comillas, en el caso de la sociedad conyugal, porque aún la mujer es capaz, igual no puede administrar los bienes de la sociedad conyugal, ¿ya? Pero ese es el por qué se hace este hincapié de que no es condición de existencia la autorización del marido. Entonces, tenemos un activo y un pasivo en el patrimonio reservado. ¿Qué tenemos en el activo? Van a ser las remuneraciones o emolumentos que provengan del trabajo realizado por la mujer, ¿ya? Incluyéndose las remuneraciones propiamente tales, los honorarios, las comisiones, todo lo que se obtenga respecto al trabajo. También tenemos los bienes muebles o inmuebles que la mujer adquiera con dineros obtenidos por su actividad. Igualmente, la cantidad que se le pague por conceptos de seguros en caso de destrucción de un bien reservado y el precio que reciba por la venta o expropiación de estos mismos, y los frutos naturales y civiles que produzcan estos bienes reservados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el pasivo que tenemos? O sea, van a afectar el patrimonio. Las deudas contraídas por la mujer durante su administración separada, ¿ya? Estas obligaciones no van a perseguir solo los bienes propios de la mujer, sino que también a los del marido como jefe de la sociedad conyugal. También tenemos tener presente que las deudas personales de la mujer son las contraídas antes del matrimonio, las que provengan de un delito o un cuasi delito, y las que vengan anexas a una donación, herencia o legado deferido a la mujer en los casos contemplados en el artículo 166. Recuerden que en ese caso del artículo 166, la condición es que los bienes que se le donan o se heredan no los administre el marido. Entonces, vamos ahora con el régimen de separación de bienes. No sé si, voy a ver si hay alguna. Hay unas preguntitas, sí, Pía, pero ¿querés leer vos o las leo yo como vos quieras? Yo lo veo. Bueno, dale. Dice aquí no cabe el caso de los soldados que fueron a Haití como caso de administración extraordinaria. La verdad es que no entiendo a qué te refieres con el caso de los soldados que fueron a Haití. Ya, por respecto a eso, si me lo pudieras explicar. Y veo el de Héctor, que dice respecto de los bienes inmuebles adquiridos por la mujer casada en sociedad conyugal, específicamente aquellos que dicen relación con un subsidio habitacional, ingresan al haber propio o de la sociedad. Ya. Cada vez que la mujer adquiere un bien por subsidio habitacional, el servio siempre deja estipulado en la escritura que la mujer adquiere a través del artículo 150. Entonces ingresa al patrimonio reservado de la mujer. Es algo que siempre hace el servio en sus escrituras. Siempre se dice que cuando se adquiere por subsidio habitacional la mujer, lo hace por el artículo 150. No sé si con eso te quedó claro. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a la separación de bienes. Entonces, el régimen normal de bienes del matrimonio Ahí el compañero respondió sí, gracias. Ah, súper. Gracias. Entonces, lo normal en los regímenes matrimoniales es la sociedad conyugal. Y la excepción va a ser el régimen de separación de bienes. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 152? Separación de bienes es la que se efectúa sin separación judicial en virtud de decreto del tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes. Entonces, vamos a hablar de la separación judicial de los bienes.
Esta es la que procede en virtud de una sentencia que va a ser a petición de la mujer y en los casos determinados por la ley. ¿Cuáles son las características? Solo le compete a la mujer si hay sociedad conyugal, la facultad es irrenunciable de forma anticipada, es imprescriptible, o sea, en cualquier momento la mujer, habiendo una causa, va a poder pedir la separación, solo procede por las causales taxativamente establecidas por el legislador, y esta forma de separación es siempre total, o sea, va a poner fin al régimen de sociedad conyugal. Entonces, ¿cuáles son las causales que autorizan la separación judicial de bienes? Tenemos ante la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, la mujer lo puede solicitar cuando no quisiera tomar sobre sí la administración de la sociedad conyugal o no se quisiera someter a la dirección de un curador que va a entrar a administrar la sociedad conyugal. También se puede pedir ante el no pago de pensiones alimenticias. Entendemos que en este caso tenemos estipulado la pensión de alimentos, pero los papás en este caso no están divorciados, o sea, están casados todavía. Entonces aquí, para poder pedirlo, la separación judicial de los bienes, tienen que haberse decretado algún apremio en contra del alimentante, y que claramente por no pago de las pensiones, y ahí va a poder pedir la separación de los bienes. También tenemos ante el riesgo inminente del mal estado de los negocios del marido, también ante el incumplimiento culpable del marido de los deberes o de las obligaciones que les imponen los artículos 131 y 134, que corresponden más que nada a la fidelidad, el socorro mutuo, el respeto. Si el marido incurre en alguna de las causales de separación judicial, según los términos de la ley de matrimonio civil, también ante la ausencia injustificada del marido por más de un año, esto significa que se desconoce su paradero, ante la separación de hecho de los cónyuges, ¿ya? Aunque se concluye que también la separación de hecho debe haberse prolongado también por un año a lo menos, y ante la interdicción del marido por disipación. Ahora, recién vimos la separación judicial, ahora vemos la separación legal de los bienes. Esta se produce por el solo Ministerio de la Ley cuando concurren las circunstancias para que opere la causal respectiva. Y a diferencia de la separación judicial, la legal puede ser total o puede ser parcial. ¿Cuáles son las causales de separación total? La sentencia que declara a los cónyuges judicialmente separados, así lo establece el artículo 1764, que disuelve la sociedad conyugal. La separación de bienes establecida en el artículo 135, inciso segundo, que es la que habla que si contraen matrimonio dos personas del mismo sexo, estas por el hecho del matrimonio se van a entender separadas totalmente de bienes. Recuerden que las personas del mismo sexo, cuando contraen matrimonio, no pueden regirse por la sociedad conyugal. ¿Ya? La separación de bienes establecidas también en el 135, inciso tercero, que se habla que se miran separados de bienes aquellos casados en el extranjero, a menos que inscriban su matrimonio en Chile y que cuando inscriban el matrimonio, que se hace en el registro civil, pacten ahí la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales. Y también tenemos la separación de bienes a consecuencia de la sentencia que declara la muerte presunta de uno de los cónyuges. Y ahora vemos cuáles son las causales, pero para que sea parcial. Aquí tenemos el caso establecido en el artículo 166, que es como les he dicho, que cuando se hace a la mujer una donación, una herencia o un legado, con la condición precisa de que en estas cosas donadas, heredadas o legadas, no tenga la administración del marido. Entonces en este caso se entiende que se ve como separada parcialmente. También tenemos el caso de separación parcial del artículo 252, inciso tercero, que habla de que si la patria potestad se ejerce por la madre
y en virtud de esta misma se ejerciera el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo, entonces se considera separada parcialmente de bienes respecto del ejercicio y de lo que él obtenga. También tenemos el caso de separación parcial de bienes establecido en el artículo 150, que es cuando hablamos del patrimonio reservado de la mujer, y el caso de separación parcial de bienes establecido en el artículo 1724, que habla que si se hace una donación o se deja una herencia o un legado, la condición impuesta por el donante ha de ser que no pertenezcan a la sociedad conyugal los frutos de estas cosas donadas, heredadas o legadas. Ahora, vamos a la separación convencional de bienes. Esta puede ser total o parcial y se puede originar por pactos celebrados antes del matrimonio o durante su vigencia. La separación convencional total va a ser una convenida en las capitulaciones matrimoniales, que aquí los esposos pueden pactar la separación total de bienes, y puede ser la separación total convenida durante el matrimonio. Y aquí se pacta durante el matrimonio, y este pacto debe ser sí o sí cuando los cónyuges sean mayores de edad. ¿Ya? Este pacto también debe ser un acto puro y simple. Ya no caben aquí modalidades. También debe constar por escritura pública, y esta escritura se debe subinscribir al margen de la inscripción del matrimonio. Ahora, cuando hablamos de la separación convencional parcial, esta va a tener lugar en dos casos. En las capitulaciones matrimoniales previas al matrimonio, cuando se estipula que la mujer dispondrá libremente de una suma de dinero o de una pensión periódica, y en las capitulaciones matrimoniales previas al matrimonio también se puede estimular que la mujer administre separadamente una parte de sus bienes. Y en estos casos la mujer se mira como separada de bienes. Y eso sería. Les comento igual, yo sé que esta clase, regímenes patrimoniales, es súper tedioso, es muy largo, el apunte que les voy a hacer llegar también es un poco más largo porque lleva parte también de la participación en los gananciales, pero que en el cedulario de la Católica no se ve, por eso no está incluido en esta clase. Sin embargo, va a ir todo el apunte, ahí toda la información que necesiten extra, ¿ya? Ahora, no sé si alguien tendrá alguna duda. No, Pía, los compañeros no tienen dudas, pero como siempre te digo que dejes tu contacto, si querés repetirlo igualmente de manera verbal para la gente que lo ve grabado, por si tienen alguna duda, alguna consulta o se quieren contactar con vos. Sí, mi correo es piaf.riveralobos@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. De todas maneras, ahí en la presentación, en la parte principal, en la primera hoja va mi correo electrónico, así que ahí me pueden buscar sin ningún problema, pueden mandar un correo. Y también siempre pueden hacer las preguntas a través de Federica, porque ella siempre está ahí dispuesta, y yo siempre dispuesta a poder ayudarlos en todo. Muchas gracias, Pía, muchísimas gracias por tu buena voluntad, por demostrar también que te encanta el derecho de familia, porque sé que es uno de los derechos que más te gusta, es a lo que te dedicas, lo que haces, tu especialidad, así que muy agradecidos y agradecidas con vos. Y bueno, vamos a hacerle llegar a todos los compañeros por el correo electrónico eh, y por el WhatsApp también, depende del método que ustedes prefieran, lo que Pía les va a enviar, el apunte y el PowerPoint, ¿sí? Y como dijo Pía, si tienen alguna duda extra, igual Pía está en los grupos con otros profesores también, así que ellos pueden responder sus dudas, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, gracias Pía, y el lunes, si no me equivoco, les voy a avisar con anticipación, tenemos otra clase más de familia, ¿sí? Con la abogada Stephanie, que es la chica que conocieron hace muy poquito tiempo, que también se dedica al derecho de familia y también es una genia al igual que Pía. Así que gracias por acompañarnos y nuevamente muchísimas gracias, Pía. Gracias por tu tiempo y espero que descansen y tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos por estar. Chao, chao.
Chao.